Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Las Torres de Bosmauri, una obra que pasa por estar entre lo mejor del cómic franco-belga y que es sin duda la mejor obra de temática medieval histórica que se haya hecho. Es una obra que tiene mucho prestigio y que elevó a Hermann, su autor, a los altares. Y a pesar de eso es una que probablemente decepcione a varios de los que se acerquen esperando encontrar épica, espectacular, al estilo El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, o El Cid, o algo así. Es una historia de la Edad Media, de su gente, del pueblo bajo, de las relaciones entre los diferentes estamentos, todo eso, mucho más que historias de batallas y de épica. Aquí el protagonismo lo tiene el caballero de Bosmauri, que junto a su escudero hacen una suerte de Quijote y Sancho Panza que recorren la Europa medieval, una Europa medieval que está alrededor del siglo X más o menos, porque no dicen en ningún momento una fecha histórica exacta, pero por diferentes detalles, conversaciones, hablan de el Califato de Córdoba, las cruzadas, pues uno puede más o menos situarlo en esa época, siglo X, siglo XI. Y como digo, esto se aleja de las grandes batallas épicas, de las grandes conquistas, y es una mirada fría, desapasionada por parte del caballero del mundo en el que vive, y una mirada por parte del lector, a veces sorprendida, muchas veces horrorizada por lo que ve. Y es que la Edad Media era esto, era suciedad, violencia, muerte, hambre, peste, miseria, y esto es lo que nos presenta Hermann aquí. Antes de empezar, como siempre, un poco de contexto. Hermann es uno de los grandes autores del cómic franco-belga, del cómic en general. Es un hombre que nació a mediados del siglo pasado y que inicialmente se dedicó a diseñador de interiores. Después entró en el mundo del cómic y tuvo su primer éxito de la mano de Greg, el guionista, con Bernard Prince, una obra también muy alabada del cómic franco-belga. Y luego hizo otros trabajos pequeños, también tiene Yugurta con otros guionistas, pero también volvió a tener el éxito con Comanche, uno de los mejores westerns, según lo has entendido del género. Todo esto con un estilo muy cercano a Gigé. Después se liberó tanto de los guiones de Greg como del estilo de Gigé, y tanto en Jeremiah o Jeremía, que es un western posapocalíptico, como sobre todo en Las Torres de Bosmauri, que en inglés, en francés es Les Tours of no sé qué. Le Tour se traduce por las torres o los viajes, así ese juego de palabras es lo que nos da aquí, un juego de palabras con esas torres que el protagonista quiere recuperar, es su patrimonio, su castillo. Él pasa todo el cómic hablando de ese castillo y buscando la forma de recuperarlo, unas tierras, unas propiedades que le fueron quitadas cuando era niño, y él busca los medios, la riqueza, la forma de volver a recuperarlas, pero también Le Tours es los viajes, y así vemos los viajes, los andares de este caballero escudero por toda la Europa medieval. Esto empezó a publicarse en el 1983 y se ha convertido quizás en la obra junto a Comanche, junto a Jeremiah, y Comanche su obra más reconocida, aunque ha seguido haciendo álbumes autoconclusivos ya con su hijo, y una segunda parte de esta obra ya con el título Bosmauri, que habla de los descendientes de este caballero. Pero bueno, ya entrando en materia, tenemos aquí una edición en 3 tomos, ese primero, este segundo y el tercero y más voluminoso. Cada tomo tiene alrededor de 140 a 144 páginas, tanto el primero como el segundo, y el último tiene 190. Tiene una edición ligeramente reducida, vamos a ver la diferencia de tamaño. Una edición que pierde con respecto al formato europeo normal. Ya sabéis lo que pienso de las ediciones reducidas. En este caso, al ser una coedición, es decir, Planeta compra
o comprar los derechos de una edición alemana, esta. Así que tanto la elección de portadas, bastante discutible, como el tamaño, pues la verdad no es lo mejor, pero tampoco se le puede echar la culpa, ya que no es una edición propia. La impresión es muy buena, el papel. Esto se publicó originalmente en España por Norma. Y por lo que me han dicho, los que tienen las revistas originales, los de tapa blanda, esta impresión es mejor. Pero al tener esta, bueno, ya sabéis, pues hace que el dibujo quede reducido. No se nota demasiado, pero aún así es una lástima que un dibujo de esta calidad pierda con la reducción. Y los dos primeros álbumes tienen al final una serie de extras en las que el agente internacional, el que gestionaba los derechos de la obra, nos cuenta cómo fue su génesis, cómo se llegó a convertir en la obra maestra que es, y está bien, tampoco no te da muchísima información sobre el autor, pero es interesante la elección. Y bueno, ya entrando en materia, este primer álbum, pues este primer tomo incluye los 3 primeros álbumes y es para mí el mejor. Aparte del dibujo que ya estáis viendo, que es alucinante, aquí Herman demuestra su capacidad, su calidad como guionista. En pocas páginas, en las primeras páginas, por ejemplo, nos muestra la separación de estamentos en esa Edad Media, en los campesinos que son poco más que animales, que viven para trabajar, malviven para trabajar, los señores, los aristócratas, los nobles, que los tratan como tales, usando de ellos literalmente como les apetece, y como el clero está ahí y también tiene sus privilegios, pero desde luego no son los conductores de almas respetados por todos que deberían ser, que se supone que deberían ser. En esta historia conocemos a nuestro protagonista que tanto él como su escudero son simplemente unos testigos. La mayoría de las veces solo son el hilo conductor de la obra, pero no los actores principales. En cada álbum van cambiando. La mayoría de las veces son, como en este primero, un cantero, no un miembro del muro, sino alguien que se dedicaba a construir iglesias, que por cierto esta es espectacular. Es una de las mejores páginas de la BD de la historia. Fijaos la capacidad de transmitir el movimiento de Herman. Y bueno, hay un ataque, un asesinato de un aristócrata y estos buscan hacer justicia con un cantero al que acusan de haberlo matado, y a partir de aquí se desencadena la trama. Ya veis el color muy bueno. El color creo que era de Fremont la mayor parte de los álbumes, luego cambió a será un nombre eslavo o Packet puede ser, y luego Herman decidió hacer el color por sí mismo, un color directo que ya le ha acompañado el resto de su obra. Como digo, este primer tomo aúna para mí los mejores las mejores historias de la serie. Historias que en ningún momento son épicas, aunque hay combates, aunque hay violencia, pero es una violencia muy básica, muy sucia, muy nada que ver con lo que uno esperaría ver en una gran historia de la Edad Media. Nuestro personaje es alguien que se rige por las leyes de la caballería, ayudar al débil, proteger al inocente, pero aún así mira con indiferencia los abusos que se producen con los pobres, con los campesinos, y es que es un hombre de su época, y en su época eso era lo normal. Por eso siempre hay que juzgar a alguien o algo, hay que hacerlo teniendo en cuenta el contexto histórico. Juzgar algo, un hecho del pasado, con la mentalidad actual es, aparte de estéril, estúpido. Y bueno, primer álbum con 3 tomos, primer tomo con 3 álbumes, muy, muy entretenido, me gusta mucho, diferentes historias, cada una ligeramente con algunos personajes que se repiten de una a otra. Por ejemplo, el cantero que es acusado en la primera historia, más adelante veremos que se convierte en un
en un mendigo y luego en un forajido, en otra historia diferente. Muchas veces los secundarios son los auténticos protagonistas de esta serie, mientras que el caballero, aunque interviene en todas las tramas, muchas veces es un testigo mudo. Este primer tomo, que digo, muy recomendable. El segundo sigue la tónica del primero, de nuevo con esta portada bastante discutible. Detrás diferentes portadas también de la serie, pero a tamaño reducido. Hay muchísimas ilustraciones de Hermann que podrían haberse usado mejor que estas, pero bueno, los alemanes lo han decidido así. Perdón, este es el Integral 3. Los alemanes lo han decidido así. Aquí tenemos una muy buena primera historia, me gustó mucho, y fijaos la capacidad, las sombras, el contraste entre el negro. Muchas veces cuando vemos una imagen con un fuego, una imagen nocturna, vemos lo bien que trabaja Hermann. Fijaos, las sombras realzado por el color, que ya digo que su primer colorista era el mejor con diferencia. Y aquí, si en la primera parte hemos conocido a los estamentos bajos, los campesinos, aquí aparecen, o tienen más importancia, mejor dicho, nobles, en este caso un noble que acompaña a nuestro caballero, pero que, al contrario que nuestro protagonista, él no sigue para nada las enseñanzas de la caballería, la protección a los débiles, es arrogante, es cruel, Bueno, conforme avanza la historia, vamos conociendo o encontrándonos de nuevo con algún personaje que ya habíamos visto. Fijaos todo esto, el dibujo. Muchas veces el dibujo casi no necesita del apoyo de los globos de diálogo. La narrativa es perfecta y el dibujo tiene una capacidad para mostrarnos los paisajes en viñetas muy pequeñas. Es alucinante, fijaos. Está magníficamente dibujado. Y como os decía, muchas veces hay planchas enteras que no tienen ni necesitan ningún cuadro, ningún globo de diálogo. Es en este tomo donde hay una pequeña inflexión en la historia y hasta ahora había sido ultra realismo, incluso cebándose en ello, desagradable, la suciedad, la violencia, la decadencia, el salvajismo del ser humano. Pues en este se da una inflexión en una historia que introduce elementos sobrenaturales, aunque no nos deja, fijaos qué buena esta viñeta, no nos deja claro si es realmente un elemento sobrenatural o la ensoñación del caballero. Eso nos lo deja nuestra propia interpretación, y en todo caso continúa el hiperrealismo de las situaciones. Aquí el abuso, el engaño, el sexo explícito, pero sucio. Aquí no hay nada, esto no es Manara, ni mucho menos. Y esta última historia es la que digo que trata o presenta un tema sobrenatural, pero tampoco lo deja muy claro si es una simple ensoñación o es algo real. Fijaos qué pedazo de página. El dibujo es alucinante, al dibujo no se le puede poner un pero. Y por último tenemos el Integral 3, que acaba de salir, que es el más voluminoso, tiene 50 páginas más que los otros, pero a cambio nos hurtan los extras del final. No hay ningún tipo de texto. Y bueno, aquí es el que menos me ha gustado. Aquí nuestro caballero y su escudero deciden embarcarse hacia Tierra Santa. Es la época de las cruzadas y por falta de dinero tienen que hacerlo a pie a través de Hungría, y nos cuentan cómo era esa cruzada, cómo se veía. En teoría iban a liberar Tierra Santa por motivos religiosos o espirituales, pero en verdad los cruzados fueron una plaga. En Hungría tienen que enfrentarse a el pueblo
que ha sufrido ya el abuso y el saqueo de otros cruzados, y como ya digo, nada de ensoñación, nada de idealización, nada de épica, nada de caballeresca. Suciedad, violencia, muerte, enfermedad, pobreza, es lo que nos vamos a encontrar. Es el que menos me ha gustado, digo, por los guiones, porque si bien sigue estando genialmente dibujado, sobre todo los contrastes de negro, la iluminación que usa Herman, incluso esto se ha publicado en Francia en blanco y negro, y aún así estas páginas en las que todo está, la luz viene del fuego, de un solo punto de luz, quedan genial. Aquí ya la vemos en la propia Tierra Santa, en la que, lejos de luchar por la fe, los caballeros y sus señores hacían tratos con los musulmanes, se traicionaban unos a otros, todo por el dinero, todo por... Fijaos la capacidad que tiene Herman de plasmar estas iglesias, estas criptas orientales, y bueno, es una trama que está bien hecha, está bien contada. Simplemente me ha interesado menos estas tramas de estas luchas de interés entre las diferentes facciones de caballeros de occidentales, francos, como lo llaman aquí, y los musulmanes. Y por último volvemos y terminamos esta gran saga en la tierra original, en Bois-Mauri, donde por circunstancias de la historia nuestro caballero ha podido conseguir los medios para reconquistar sus tierras. Y vemos aquí la culminación, el final, tanto de la historia como del caballero, con un dibujo que ya veis, alucinante. Y de nuevo, como no podía ser de otra manera, con mucho más realismo, decadencia, suciedad, hambre, frío y decepción. La vida en la Edad Media era así. Nada más, una historia, puede que sea una de las mejores historias, de mejores dibujos que he visto en un cómic, una historia hiperrealista en todos los aspectos, sin ninguna idealización y ensoñación de una época que fue una de las peores que ha vivido el ser humano, y historias cortas, algunas mejores, otras peores, pero todas interesantes y que te enganchan. Quizás las últimas, por la cantidad de personajes y por el ritmo que lleva, es la que menos engancha, pero cierra y cierra bien. Muy recomendable, si tenéis que elegir, por supuesto, el primer tomo, pero en conjunto merece la pena echarle un vistazo a todos. Nada más, un saludo y hasta la próxima.